Reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes. Somos estudiantes de la carrera Educación Básica en Línea del Paralelo C7, de la asignatura Educación para la Identidad, Sexualidad y Convivencia Armónica, a cargo de la máster Jenny Lu. Este grupo está conformado por los siguientes estudiantes: Cristina Moreira, María Champo, Johnny Urbano, Diego Soranio y Elizabeth. En la presente exposición se abordará el desarrollo de la personalidad en estudiantes de tercer año de educación básica, a partir de una planificación microcurricular enfocada en el área de educación para la identidad, la sexualidad y la convivencia armónica. Este trabajo forma parte de la comprensión de la personalidad. No es un elemento fijo o estático, sino una construcción compleja que se desarrolla progresivamente a través de la identidad del estudiante, con su entorno, su experiencia y el proceso educativo. En este sentido, el rol del docente resulta fundamental, ya que no solo transmite conocimiento, sino que también incluye en la formación de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Para el análisis de esta planificación se ha tomado como base el modelo de los 5 grandes factores de la personalidad, los cuales son la apertura, la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y las estabilidades emocionales. Estos factores permiten comprender de manera integral el comportamiento de los estudiantes dentro del aula y orientar estrategias pedagógicas más efectivas a través de diversidad de actividades basadas en el enfoque del diseño universal para el aprendizaje y la metodología ERCA: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Se buscó promover la participación activa del estudiante, el desarrollo de su curiosidad, el fortalecimiento de valores y la expresión de sus emociones. En esta exposición se presentará, en primer lugar, los factores de la personalidad con ejemplos concretos. Posteriormente, los hallazgos observados en los estudiantes, las estrategias aplicadas en el aula y finalmente una reflexión crítica sobre la importancia de comprender la personalidad como un proceso dinámico que requiere atención pedagógica diferenciada. A continuación, explicaré brevemente cada uno de los 5 factores de la personalidad junto con algunos ejemplos. El primer factor es la responsabilidad, que se refiere al grado de organización, compromiso y cumplimiento de tareas. Por ejemplo, un estudiante responsable es aquel que entrega sus trabajos a tiempo, sigue instrucciones y se esfuerza por cumplir con sus obligaciones. El segundo factor es la extraversión, que tiene que ver con el nivel de sociabilidad y participación. Un estudiante extrovertido suele participar frecuentemente en clase, interactúa con sus compañeros y se siente cómodo al expresarse. El tercer factor es la amabilidad, que se relaciona con la empatía, el respeto y la cooperación. Por ejemplo, un estudiante amable es aquel que ayuda a su compañero y mantiene una actitud positiva dentro del aula. El cuarto factor es la estabilidad emocional, que implica la capacidad de manejar las emociones. Un estudiante con buena estabilidad emocional puede enfrentar situaciones difíciles sin alterarse fácilmente. Además, el quinto factor es la apertura a la experiencia. Se refiere a la creatividad, curiosidad y ganas de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, un estudiante con apertura propone ideas, participa activamente en actividades innovadoras y
muestra interés por aprender cosas nuevas. A continuación le presentaremos una tabla de caracterización de los 5 estudiantes que incluyen los hallazgos de los 5 factores, donde se analiza aspectos como su contexto familiar, rasgos predominantes y cómo esto influye en su aprendizaje. Así que para comprender mejor, a continuación mis compañeros les explican cada hallazgo que se obtuvo por estudiante, como son de los 5 factores. Uno de ellos es la responsabilidad, la extroversión, amabilidad, estabilidad emocional y apertura a la experiencia. Hallazgo del estudiante en los factores. En base a la observación realizada, se pudieron identificar algunos hallazgos importantes en los estudiantes. En cuanto a la responsabilidad, se evidenció que algunos estudiantes cumplen con sus tareas, mientras que otros presentan dificultades en la organización y entrega de actividades. Respecto a la extraversión, se observó que existen estudiantes muy participativos, pero también otros que son más tímidos y prefieren no intervenir en clase. En el factor de amabilidad se notaron actitudes positivas de cooperación entre compañeros, aunque en algunos casos es necesario reforzar el respeto y la convivencia. En relación con la estabilidad emocional, algunos estudiantes lograron controlar sus emociones, mientras que otros reaccionaron con impulsividad ante situaciones de estrés. En cuanto a la apertura a la experiencia, se identificó que algunos estudiantes muestran interés por aprender cosas nuevas, mientras que otros se limitan a seguir instrucciones sin explorar más allá. Para fortalecer estos factores, se plantearon diversas estrategias pedagógicas. Para la responsabilidad, se asignaron tareas específicas y roles dentro del grupo, fomentando el compromiso. En cuanto a la extraversión, se promovieron actividades como exposiciones, debates y participación en clase. Para la amabilidad, se implementaron trabajos grupales que favorecen la cooperación y el respeto entre compañeros. En relación con la estabilidad emocional, se desarrollaron actividades orientadas al manejo de emociones, con espacios de diálogo y reflexión. Por último, para la apertura a la experiencia, se propusieron actividades creativas que motivan a los estudiantes a pensar de forma diferente y aportar nuevas ideas. Como reflexión final, es importante comprender que la personalidad es una construcción compleja, dinámica y en contra de desarrollo. No es algo fijo con el estudiante nace, sino que se va formando a lo largo del tiempo, a partir de su experiencia en su entorno, sea familiar, sea social y escolar, así como las interacciones que vive día a día. Desde el ámbito educativo, el modelo de los 5 factores de la personalidad nos brinda una herramienta muy útil para entender mejor a nuestros estudiantes. Nos permite reconocer que cada uno tiene características distintas, como su nivel de responsabilidad, en su forma de relacionarse, su manejo de emociones o su apertura al aprendizaje. Esto nos ayuda a dejar de ver el grupo homogéneo y empezar a valorar la diversidad dentro del aula. Sin embargo, es importante tener una mirada crítica frente a la teoría, aunque en este modelo nos orienta, nos explica completamente la realidad de cada estudiante, ya que muchas veces nos consideramos en profundidad factores como el contexto familiar, las condiciones sociales o las experiencias personales, que influyen significativamente en su comportamiento y aprendizaje. En la práctica educativa, esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro rol como docentes. No bastante como aplicar una misma estrategia para todo, sino que debemos adaptar nuestra metodología según las necesidades individuales,
Por ejemplo, un estudiante introvertido necesitará espacio seguro para expresarse, mientras que uno más extrovertido puede beneficiarse de actividades participativas. Por esta razón, es fundamental implementar estrategias pedagógicas diferenciadas como el trabajo colaborativo, actividades creativas, espacio de diálogo y acompañamientos emocionales. Estas actividades no solo favorecen el aprendizaje académico, sino el desarrollo integral del estudiante. En conclusión, educar no solo es transmitir conocimiento, sino comprender a cada estudiante en su totalidad, respetar sus diferencias y crear un ambiente inclusivo que potencie sus habilidades. De esta manera contribuimos no solo a una formación académica, sino también a su desarrollo personal y social. A continuación, como complemento, se incluye anexos que evidencian la aplicación de las estrategias en los estudiantes. Como podemos ver, aquí están cada una de las actividades que se trabajan con los 5 factores con estudiantes de la comunidad. Aquí vemos que la compañera María está trabajando uno de los factores que es la responsabilidad con un niño de la comunidad. También tenemos que el compañero Daniel está trabajando el factor lo que es la extraversión con el niño de la comunidad, su actividad. Vemos también que la compañera Elixa está trabajando lo que es la amabilidad con una alumna de la comunidad, una estudiante. También vemos que el compañero Johnny está trabajando lo que es la estabilidad emocional con el niño de la comunidad. Y por último tenemos a la compañera Cristina, que ella está con la apertura a la experiencia. Estos son todos los anexos que hemos visto hoy de las actividades que se hizo con los chicos de la comunidad. Muchas gracias.